Hola, buenos días. También para mí es un honor y una alegría pues poder estar con vosotros en esta mañana. Conocemos a Ricard, pero también conocemos a Toñi y a señor Calvet y Dulós y a muchos de vosotros, ¿no? De muchos años. Somos vecinos. Aparte, Viladecans es hija de Sant Boi, ya lo sabéis. Y bueno, incluso también a hermanos nuevos como Jonathan y su familia, también nos conocemos de otras cosas. Y conocemos a Jaume, que por fin te has casado. Lo hemos ido viendo en las redes. Esa ha sido una noticia para el Baix Llobregat, que el Jaume se ha casado con tu mujer, entiendo que es tu mujer, ¿no? Felicidades, sí. Ya hace tiempo, ¿no? Pero bueno, como es la primera vez que vengo después del evento, ¿no? Pues bueno, esta predicación o mensaje es algo muy sencillo y que realmente todos conocéis, porque es uno de esos textos más famosos de la Biblia. Hay versículos aquí que nos sabemos de memoria, varios, ¿eh? Como el 9, ¿no? ¿Quién no se sabe el 9? Mira que te mando. Ah, por cierto, el señor Alfonso Vera también está. No te había visto. ¿Y tu mujer? Me alegro verte, Alfonso. Bueno, entonces, si os parece, vamos al texto. Decía que es sencillo, ¿no? Pero a mí me parece que como hay aspectos básicos que a todos nos tocan, que pueden ser de ánimo, ¿no? Para aquello a lo que estamos llamados, ¿no? El título que habéis puesto ahí, enfocados en la misión, un poco porque en este capítulo nos encontramos al pueblo de Israel que está ante una misión que tiene que hacer, ¿no? Es fácil. Tienen que conquistar lo que queda de la tierra prometida, y ha muerto Moisés, y entonces Josué es el encargado de dirigir al pueblo y tienen una misión que hacer, que es seguir la conquista de la tierra prometida. Por eso le titulé así, ¿no? Enfocados en la misión. Vamos a leer el texto y luego ya iremos versículo a versículo. Dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todo lugar que pise las plantas de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el más grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. De momento, hasta aquí está la lectura. Luego mencionaremos, si nos da tiempo, supongo que sí, algo del resto del capítulo, que no es lo que se suele leer. Normalmente hasta el 9 es lo que más o menos nos sabemos todos, ¿vale? ¿Por qué decía que el título tiene de enfocados en la misión? Bueno, porque realmente todos conocen la historia de Israel. Cuando ellos salieron de Egipto, el Señor les dijo que los llevaba a la tierra prometida, ¿no? Tenían que hacer todo un recorrido, un camino, pasando por el Sinaí,
y al final llegar a la tierra prometida y entrar en la tierra prometida. Pero sabemos, casi todos los que estamos aquí creo, que no entraron en la tierra prometida en aquella ocasión, 40 años antes que el texto que estamos nosotros considerando. No entraron en la tierra prometida porque habían enviado a aquellos espías y vieron que sí, que era una tierra muy, muy buena, pero que era muy difícil, que habían ciudades fortificadas y gigantes y tal. Y entonces, al volver de los espías, pues sabéis lo que pasó, ¿no? Que empezaron a decir, es verdad que la tierra está muy bien, pero no vamos a poder entrar allí, nosotros no podremos. Entonces se desanimaron, entonces empezaron a planear volver a Egipto, vamos a nombrar a otro líder, Moisés no nos sirve. Total que, bueno, eso fue un desastre total, ¿no? Y al final el Señor pues los mandó al desierto, para que vagaran por el desierto 40 años hasta que toda aquella generación hubiera muerto y se preparara una nueva generación que sí que eran los que iban a entrar en la tierra prometida. ¿Por qué hago este recuerdo de la historia? Bueno, porque realmente vemos que, a pesar de que el propósito de Dios con aquel pueblo rescatado de la esclavitud de Egipto era que entraran allí, para ellos aquello no fue el propósito de Dios. La misión de aquel pueblo era entrar en la tierra, pero ellos no cumplieron la misión. Ellos se desanimaron, dice el texto, ¿no? Que no creyeron, no confiaron en lo que Dios podía hacer, y dice el texto que también fueron rebeldes. O sea, que el texto, me refiero en Números, por ejemplo, Números 13 y 14, ¿no? Cuando habla de lo que pasó. Les faltó la fe y les faltó la obediencia. O sea, no quisieron entrar. No solo es que pensaron, en que iba a ser muy difícil y se tiraron para atrás, ¿no? Como cuando tú y yo enfrentamos algo que nos resulta difícil y te desanimas, ¿no? Y dices, pues no lo voy a hacer. No es solo eso, no, es que no quisieron entrar, fueron rebeldes a la voluntad de Dios. Claro, esto te hace pensar que podría ocurrirnos a nosotros algo parecido, sino igual, y es que a pesar de que Dios nos ha rescatado, Dios nos ha hecho formar parte de su iglesia, somos su pueblo, tiene una misión para nosotros, su voluntad en nosotros que cumplirse, nosotros nos desanimemos y no lo hagamos. ¿No os puede pasar? ¿No nos podría pasar? O incluso que no querramos. ¿Por qué tenemos que hacer lo que Dios dice, no? Eso es lo que le pasó a Israel. Por eso el primer punto que he puesto ahí es que cuando se está enfocado en la misión, cuando realmente entendemos que hemos sido rescatados para hacer lo que Dios quiere, la primera característica en nosotros es la obediencia. Es que tenemos que obedecer. Porque nosotros no estamos aquí para hacer lo que nosotros queremos, si somos discípulos de Jesús. Nosotros estamos aquí para hacer lo que el Maestro diga, lo que Dios dice. El plan de Dios era que entraran en la tierra prometida, y eso es lo que tenían que haber hecho 40 años antes. Fue realmente un fracaso monumental que aquella nación esclava por 400 y pico años, al salir de allí, se perdieran la misión de Dios, se perdieran la bendición de Dios por su falta de fe, su falta de obediencia. Y realmente en el texto que hemos leído notamos que este tema de la misión, que puede ser un poco amplio, aquello que Dios quiere que nosotros hagamos aquí mientras estamos en la tierra, sea como iglesia, sea a nivel familiar, sea personal, la misión tiene esta connotación de imperativo, ¿no? Cuando el Señor se dirige a Josué le dice, mira, Moisés ha muerto, versículo 2, ahora levántate. No, se lo ordena, o sea, no está diciendo, oye, si os parece bien, levántate y cruza el Jordán. Que lo que tienes que hacer es eso, ¿no? No es que Josué pudiera cuestionar a Dios y decir, bueno, me lo voy a pensar a ver si estoy en condiciones o no. No, levántate y pasa el Jordán. Y esto me hacía recordar unas palabras parecidas de Jesús a los discípulos en el Nuevo Testamento. ¿Sabéis dónde, no?
Mateo 28, las últimas palabras de Jesús, cuando Él está con los discípulos justo antes de marchar al cielo y les dice, también en tono así como muy de ordeno y mando, ¿no? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, toda autoridad tengo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? ¿Os suena ese pasaje que es archiconocido? Ya, es una cuestión de, oye, los discípulos que estaban escuchando a Jesús, están escuchando las últimas palabras de Jesús y Jesús les dice, pues lo que tienen que hacer. Y es que tú y yo estamos aquí para hacer lo que Dios diga, lo que Jesús dice que tenemos que hacer, no otra cosa. ¿Se entiende esto? Ya sé que esto es de cajón, pero podría ocurrir que en mi vida en este momento no sea de cajón. Igual yo ahora, o tú, estás en un momento en que no estás haciendo lo que Dios quiere. Pues porque estás cansado, o te has desanimado, o no te apetece, o tienes ganas de otras cosas, o hay otros amores que compiten con la misión de Dios. ¿Puede pasar al pueblo de Dios esto? Entonces este texto nos recuerda, y el de Jesús, que la Iglesia, tanto el pueblo de Israel en aquel momento como la Iglesia de Jesús, estamos aquí pues para hacer lo que Dios diga. En este caso, Jesús nos dice a nosotros que hagamos discípulos a todas las naciones, ¿no? Y llegados a este punto nos tenemos que preguntar nosotros qué estamos haciendo, ¿no? La Iglesia de Viladecans, ¿creéis que está enfocada en la misión? Tú te sientes como parte de la Iglesia aquí en Viladecans, como miembro, ¿no?, de esta Iglesia, enfocado en lo que Dios quiere que hagáis. A nivel familiar, ¿creéis que estamos como familias, como matrimonios, como marido, como mujer, como hijos, enfocados? Enfocado significa que eso está en el centro, ¿no? Que lo que Dios quiere que hagas es tu prioridad, mi prioridad, y que lo demás está en secundario, y que no me puede el miedo ni otros amores. Estoy determinado a enfocarme, a cumplir la misión de Dios. Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. El peligro es el mismo que el pueblo de Israel. El peligro es el no tener esa determinación. El peligro es caer en la pasividad, caer en la comodidad de una vida cristiana ya rutinaria, que se ha acostumbrado al domingo a la iglesia y ya está, no hay nada más. Nos puede pasar a todos esto, ¿eh? No estamos ahí con la chispa, con el fuego de hacer lo que Dios quiere. Nos puede pasar. Pero si lo entendemos que es así y tenemos esa actitud de obediencia, ahora vienen unas buenas palabras para, como sigue allí, pues estar confiados, ¿no? Qué bueno que el Señor, aparte de decirle a Josué, levántate y cruza, que tenía tela ese mandamiento, porque era, levántate tú con ese 1,5 millones de pueblo y cruza, que todo es una logística. Imagínate que aquí somos no sé cuántos, en mi iglesia somos otros, pero a veces es complicado mover a la iglesia. Imagínate 1,5 millones cruzando el río Jordán y luego organizarse para una guerra. O sea, Josué podía haberse tirado para atrás, porque a veces la misión de Dios implica pelear con cosas difíciles. En aquel caso era una conquista de la tierra prometida. En el caso de los discípulos, obedecer el mandamiento de Jesús les iba a costar la vida a todos, menos a uno. Todos los discípulos, los apóstoles, murieron mártires, ¿no? O sea, obedecer el mandamiento de Jesús les costó la vida. Entonces, no era fácil obedecer. Así que las palabras del Señor a Josué y también de Jesús a los discípulos, para animarles, pues son muy buenas palabras. Es lo que tú y yo necesitamos escuchar si queremos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Y son palabras súper conocidas que nos encanta leer y que muchas veces las dedicamos a gente que lo están pasando mal, ¿no? Dice el versículo 5, el 5 no. Son hay dos promesas que el Señor le da a Josué, dos promesas, dos palabras de ánimo para que se anime.
Unas palabras las hemos escuchado en la lectura que hizo Ricard al principio, Deuteronomio. Pero fijaos, la primera promesa en el versículo 3 es lo que diríamos la promesa de victoria. Hay una promesa de victoria. Qué bueno es eso, ¿eh? Porque le dice el Señor a Josué: yo os he entregado, versículo 3, yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Esto es una promesa brutal. Es como es como si el Mundial Argentina ya supiera al empezar el Mundial que iba a ganar, ¿no? Es como empezar algo, un partido de fútbol, sabiendo que lo vas a ganar. ¿A qué es diferente jugar así a jugar sin saber? Aquí el pueblo de Israel jugaban, que no es jugar, pero bueno, que tenían que enfrentar las batallas de la conquista, sabiendo que Dios les da la victoria, promesa de victoria. Yo os he entregado todo, y luego dice de dónde a dónde, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra, Ellos tenían que pisar el territorio, pero dice el Señor: cada lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Es una promesa de victoria. Yo no sé si creemos en la promesa de victoria. Podríamos decir que habremos tenido problemas con eso. No siempre que nos proponemos hacer la voluntad de Dios vencemos, ¿no? Pero hemos de recordar esta promesa, porque podríamos decir que en general cuando uno se propone hacer aquello que es la voluntad de Dios, Dios lo va a ayudar en eso. Y tiene que creer que puede tener la victoria. Como iglesia, en la misión, en la vida de santidad, en el matrimonio, cuando queremos hacer lo que Dios quiere, hemos de pensar que Dios nos va a ayudar y nos va a dar la victoria. ¿Por qué podía Dios dar esta promesa de victoria a su pueblo? Porque era su voluntad que conquistaran esa tierra. Y por otra razón mucho más clara. ¿Cuál es? ¿Os acordáis cuál fue la primera ciudad que conquistaron? Jericó. ¿Y cómo? Sin hacer nada. Bueno, nada no, pero era una manera en la que Dios quería enseñarles que el poder de Dios les iba a acompañar. Por eso tenían promesa de victoria, porque Dios iba a pelear por ellos. No es que los manda, venga, ahí para adelante y ya lucharéis y ya. No, yo voy con vosotros y mi poder obrando para daros la victoria. O sea, el poder de Dios y la voluntad de Dios unidos es lo que le da sentido a esta promesa de victoria, ¿no? Y a mí me hacía recordar también, en cuanto a lo que el Señor les dijo a los discípulos en Hechos 1:8, ¿os acordáis? Que es otra manera de recordar las palabras de Jesús. Dice: ¿recibiréis qué? Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Fíjate cómo va relacionado, ¿no? El poder con la misión. ¿Cuál era la misión de los discípulos? Hacer discípulos, dicho en Hechos 1:8, ser testigos de Jesús. Son formas diferentes de decir lo mismo. Pero lo que les dice a los discípulos en Hechos 1:8 es que recibirían poder para hacer la misión. Porque no lo iban a hacer en sus fuerzas. Si nosotros miramos nuestra fuerza, nuestra capacidad, muchas veces te puedes desanimar, porque dices: ¿quién soy yo para hacer nada, no? Pero no, el Señor le dice a Josué que te doy la victoria, porque yo voy contigo y voy a pelear y soy poderoso. Y a los discípulos les dice también lo mismo, de otra manera: recibiréis poder cuando venga el Espíritu y me seréis testigos. Sin el poder de Dios no me seréis testigos. Pero con el poder de Dios, ¿qué pasó con esta gente, con esos discípulos, a partir de Hechos 2? Que el Evangelio llegó a todo el Imperio Romano. Con lo cual, esta palabra se cumplió. Tuvieron la victoria. ¿Sí o no? No fue que tuvieron la victoria en este mandato. Cumplieron la misión, la iglesia primitiva del primer siglo.
sí la cumplieron. El Evangelio llegó a todo el Imperio Romano por el poder de Dios, porque tenemos promesa de victoria. Y eso era lo que Josué necesitaba escuchar para animarse. Y eso es lo que tú y yo necesitamos escuchar también, para animarnos. Pues tenemos una tarea, la que sea que tenemos que hacer, y tenemos que tener ánimo para hacerlo. Hay que animarse, porque hay promesa de victoria. Y hay otra promesa, que es la que está en el versículo 5. En el versículo 5 está pues lo que le dice el Señor a Josué. Le dice: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, que esto es una promesa de victoria también, pero personal hacia él. Dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. O sea, promesa de la presencia de Dios. Promesa de victoria, promesa de la presencia de Dios. Esto es muy bonito, ¿no? Esto siempre nos gusta. Cuando tienes a alguien que está pasándolo mal en la iglesia o visitas a un enfermo, ¿no? Te gusta recordar estas palabras: no te dejaré ni te desampararé. Esa es la palabra del Señor, ¿no? Que esa palabra se repite en el versículo 9 cuando le dice: mira que yo te mando, que te esfuerces, seas valiente. Dice: no temas ni desmayes, que puede ocurrirnos que temamos y desmayemos, pues somos humanos. Dice: pero ¿cuál es la razón para no temer ni desmayar? Dice: porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temas. Hombre, tenía que temer Josué un poquito, que iban a pelear con espadas para matar a gente. Y les podían matar a ellos. Podía tener temor porque el pueblo ya había demostrado que eran cabezotas y que podían torcerse. Podía tener temor porque eran 1 millón y pico, no sé cuántos, y eso era difícil de manejar. Podía tener temor de muchas cosas, pero el Señor le dice: no temas y no desmayes, no te desanimes, no pierdas el ánimo. Parece difícil, parece una tarea complicada, pero no te dejaré ni te desampararé, yo estoy contigo. No sé qué os parece estas palabras. ¿No os recuerdan estas palabras las mismas palabras que el Señor Jesús le dice a los discípulos cuando les dice: id y haced discípulos a todas las naciones? ¿Y cómo acaba Mateo? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lo mismo. A los discípulos que les ordena hacer discípulos a todas las naciones, también les dice a esos discípulos que van a cumplir la misión: y yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Vosotros no vais a ir solos. No se trata de que estéis haciendo aquí cada uno la batallita pensando que depende de vosotros las cosas. No, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no me diréis que no es para animarse. Josué, ¿cómo se quedó? Animado, venga, vamos, levantaros, espadas. Claro, ¿pensáis que necesitaba otras palabras, Josué, o con esto era suficiente? ¿No es suficiente saber que tenemos la victoria si nos proponemos hacer la voluntad de Dios y que además tenemos la presencia de Dios con nosotros y el poder de Dios en la misión? ¿Es suficiente o no es suficiente? ¿Por qué a veces no lo es? Porque a veces, ya sé que a veces pasamos situaciones difíciles, te dicen: no, el Señor está contigo, pero no te sirve. ¿No es tu experiencia? A veces a mí me pueden decir: no, que el Señor está contigo. Yo necesito otra cosa. Necesito que me den un trabajo, necesito que se me cure la enfermedad, necesito que Dios haga otra cosa. Pero no, la promesa no es que Dios va a hacer otra cosa. La promesa es que Dios está contigo. Promesa que se repite en Jeremías y en
todos los profetas y en todos los que tenían que hacer grandes cosas, ¿no? Es suficiente, es suficiente. Hablando de Jeremías, me encanta cuando Jeremías, sabéis que fue llamado a una misión imposible, por eso le llaman el profeta llorón, en el capítulo 20, que es el capítulo más triste, porque allí maldice el día que nació. Pero en el versículo 11, en medio de toda esa situación, él dice, pero el Señor está conmigo como poderoso gigante. Está con depresión, pero a la vez sabe que Dios está con él. Y vosotros creéis que Josué tuvo un regalazo, esto lo sabéis, ¿no? También, en el capítulo 5 de Josué, cuando ya han cruzado el río Jordán, ¿sabéis, no? Se ponen en marcha a los 3 días, cruzan el río y ya están cerca de Jericó, primera ciudad que había que conquistar. Entonces están allí y dice en el versículo 13 del capítulo 5, dice que entonces Josué se acercó, entonces estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Yo esto nunca lo he entendido bien. Pues le digo, ¿eres tonto? O sea, ¿cómo te acercas a alguien que puede ser tu enemigo y tiene una espada allí? O sea, ya te ha matado en la pregunta. Ya cuando preguntas te mata. Pero bueno, no sé. Igual se acercó, pero no tanto, ¿no? ¿Eres de los nuestros o eres un enemigo? Dice, el personaje este misterioso le dice, respondió no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¡Guau! Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, aunque se tiró al suelo, le adoró. Parece que entendió que ese personaje no era un soldado, ni un general, ni nada, ni un príncipe. Se tiró al suelo y dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. El Señor le había dicho a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y estas no fueron acaso las mismas palabras cuando Moisés vio a Dios en la zarza, quita el calzado de tus pies. Así que a Josué le vino la misma frase, ¿no? Dios estaba con él, ahí. Eso es una teofanía, ¿no? Que dicen los teólogos. Una manifestación de la segunda persona de la Trinidad. Vaya regalo, no sé si te ha pasado a ti alguna vez que se te aparezca un personaje y que ese personaje sea Jesús. Bueno, Josué tuvo un regalo, aparte de las palabras de ánimo, la misma presencia de Dios para que se enfocara en lo que tenía que hacer, ¿no? Tú y yo también tenemos un regalazo, porque el Señor Jesús, antes de irse, bueno, menos la última noche antes de morir, le dijo a los discípulos, ellos tenían la suerte de tener a Jesús, ¿verdad? Los discípulos estaban con él, pero se tenía que ir. Entonces el Señor Jesús le dijo a los discípulos, os conviene que yo me vaya, y os enviaré el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo en tu corazón y en mi corazón es el regalo, ya, para animarme, el regalo de la presencia de Dios permanente en nosotros para animarnos para muchas cosas, pero una de ellas animarnos en la tarea, ¿no? Así que si nos enfocamos en la misión y hay una actitud de obediencia, podemos confiar en Dios. Podemos confiar que nos va a dar la victoria y podemos confiar que está con nosotros. Pero, tercer punto, dice, esforzados.
Oye, porque Dios va a hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Ya lo dice en el versículo 3, ¿no? Yo te voy a dar todo el lugar, pero que el que pise la planta de tu pie. ¿Eso qué significa? Que tú te tienes que levantar, tienes que cruzar el Jordán y tienes que empezar a caminar hacia la primera ciudad, que te tienes que enfrentar, primer examen. Yo te lo daré, pero tú tienes que ir para allí. Entonces, ¿cuántas veces se repite? ¿Qué es lo que ahora le dice el Señor a Josué? Esfuérzate y... ¿Cuántas veces se repite en este texto? ¿Quién lo dice? ¿Cuántas veces? ¿Sí? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuántas veces? No oigo nada. 3. ¿Habéis dicho 3? ¿A que no lo he oído? 3 veces. Pero en todo el capítulo, 4. Porque en el último versículo de este capítulo, la tribu de Gad y de Rubén también le repiten esas palabras a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Él tenía que esforzarse. En la vida cristiana no podemos estar tumbados a ver si el poder de Dios actúa y ocurren las cosas sin que yo no tenga que mover un dedo. Eso no ocurre normalmente. En cualquier cosa importante en la vida, normalmente uno se tiene que esforzar. Y cuando la cosa es importante, más te tienes que esforzar. Eso lo saben los deportistas, los atletas, los que estudian una carrera. No vas a aprobar si no te esfuerzas, ¿sí o no? No hace falta comentar mucho a esto. Vivimos en una sociedad en la que nos hemos acostumbrado a lo cómodo, ¿no? A la ley del mínimo esfuerzo. No sé si tenéis hijos adolescentes. No quiero meterme con los hijos adolescentes. Son muy majos los hijos adolescentes. Yo tengo uno ahora y me río mucho con él. Pero es el de la ley del mínimo esfuerzo. Y además tiene unas estrategias brutales para poder hacer lo mínimo, para aplazar la faena, para que le duele no sé qué. Esto está grabado. Pero luego no se lo paséis a él, ¿no? Pero no solo con 14 años, conozco jóvenes con más edad que tú les pides algo y no, es que no me apetece, no. Si significa un esfuerzo, no lo van a hacer. Pero es que la misión de Dios no se va a alcanzar si no hay esfuerzo. Si uno no se sacrifica, si uno no sacrifica su tiempo, sus dones, sus prioridades, su dinero, es imposible. Tenemos un ejemplo, el ejemplo de los ejemplos, ¿quién es? Jesús, que sacrificó su vida. O sea, el cristiano que quiere enfocarse en la misión de Dios tiene que morir, tiene que estar dispuesto a morir a mi comodidad, a mi bienestar. No quiere decir que hay que flagelarse ni nada de eso, pero la vida es equilibrada, todo lo que digáis, que tienes derecho a tu descanso, etcétera, a ver una peli también, ir al McDonald's también. Pero la prioridad es la misión. Estamos aquí para ser sal y luz, para hacer discípulos a todas las naciones, para ser la familia, el matrimonio, los padres que tenemos que ser, para hacer lo que Dios quiere, y no ocurre sin esfuerzo. En este caso, añadiéndole el valor, porque iban a pelear, hay que ser valiente. A veces en la vida hay que ser valiente si uno quiere cumplir la voluntad de Dios. A veces hay que ser valiente, no hay que ser cobarde. Pero dice el Nuevo Testamento que tenemos espíritu de poder y dominio propio. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y dominio propio. Por lo tanto, hay que esforzarse. Y fijaos en un detalle del esfuerzo, que el versículo 7 nos dice que es un esfuerzo particular. En el caso de Josué, pero también el de nosotros. El versículo 7 dice:
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y ahora lo dice aún con más fuerza: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esto sí que sabemos de memoria, ¿no? Para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que no era solamente un esfuerzo y un valor en la conquista. Aquí lo que está diciendo es que tenía que esforzarse Josué como responsable del pueblo, o uno de los responsables, en conocer la ley, la palabra de Dios, y dice, ni torcerse ni a derecha ni a izquierda, que nunca se apartara de su boca ese libro, sino que meditara en él día y noche. ¿Eso qué tiene que ver con conquistar Jericó? Pues se ve que sí que tenía que ver. Porque en la ley está escrito lo que tenemos que hacer y la manera en la que tenemos que hacerlo. No vale de cualquier manera. En la ley, en la palabra, está escrito. Y aquí nos tenemos que hacer una pregunta a nosotros, si conocemos la palabra. Porque ¿cómo vamos a saber lo que tenemos que hacer si no conocemos la palabra? ¿Y cómo vamos a hacer lo que tenemos que hacer de la manera que Dios quiere que lo hagamos si no conocemos la palabra? Eso es importante. Así que hay un esfuerzo adicional en conocer la palabra. Y por último, esto que quería decir, si me daba tiempo, es la una, vamos bien, ¿no? De tiempo. Estáis acostumbrados a menos porque tenéis escuela dominical, digo yo. Pero imaginad que yo no lo sabía, ¿eh? Pero es una cosa que voy a decir muy rápido porque no lo vamos a leer. Hay una cosa muy curiosa que ocurre aquí en este pasaje, en el capítulo 1, y es que a continuación del versículo 9, entonces Josué, versículo 10, dio la orden a los oficiales y dice, id por el campamento y decirle al pueblo que se preparen porque en 3 días vamos a cruzar el río Jordán, ¿no? Entonces, vale, eso era lo que había que hacer, Señor la Dios. Pero hay una cosa curiosa, versículo 12, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés. Es como si ahora yo dijera lo que sea aquí a todos, pero a continuación dijera, voy a hablar contigo y contigo un momento y luego seguimos. Me voy a hablar con 3. ¿Te imaginas? Que es una cosa extraña, ¿no? ¿Por qué tenía que hablar Josué con esas 3 tribus? ¿Lo sabéis? Yo cuando lo estudié esto dije, madre mía. Porque Josué les dice, oye, versículo 13, acordaos de lo que os mandó Moisés. ¿Pero por qué a esos 3? ¿Qué les había pasado? ¿Sabéis qué había pasado? No lo voy a leer, pero lo podéis leer en casa en Números. Bueno, sí, podemos leer un versículo de esto. Números 32. No tardaré mucho, Números. Mirad, cuando ya habían pasado los 40 años, Moisés ya empezó a conquistar la tierra prometida. No es correcto pensar que Josué empezó a conquistar la tierra. Lo hemos leído en Deuteronomio, que sabéis, ¿no?, que Moisés conquistó el margen derecho del río Jordán, toda la parte derecha, lo que ahora es Jordania. Todo eso lo conquistó Moisés antes de morir. Entonces, claro, cuando ya van conquistando todo eso, resulta que, según Números 32, dice, versículo 1, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa cantidad de ganado y vieron la tierra, esa tierra que habían conquistado, que era para ganaderos. Entonces,
van a Moisés y les dice, versículo 5, es muy gracioso, dijeron estos, Rubén y, si hallamos gracia a tus ojos, le dicen a Moisés, dese esta tierra a tus siervos. Hasta aquí, bien, bueno, no sé si bien del todo, porque se estaban adelantando al reparto. ¿Sabéis que cuando conquistaran toda la tierra, luego Josué iba a repartir la tierra? Y a cada tribu le iba a tocar pues un trozo, ¿no? Claro, estos pillines que han visto que la tierra que han conquistado les mola porque hay es tierra para ganado y ellos tienen ganado, dice, hombre, Moisés, mira, ya si eso ya esta tierra ya nos la quedamos nosotros y vosotros, y luego cuando ya se complete el resto de la conquista, pues ya los demás que se repartan lo que queda, ¿no? ¿Me entienden? Como mínimo parece un poco de morro, ¿no? No sería como que tú te sentirías, si tú fueras otra tribu, un poco de morro. Pero es que luego sí que dice, y no nos hagas pasar el Jordán. O sea, que el resto de tribus y ellos habían conquistado toda esa parte, pero ahora que a ellos les gusta esa parte, dice a Moisés, además se lo dicen como si fueran muy espirituales, si hemos hallado gracia. O sea, se pueden decir las cosas de muchas maneras, pero esto parece bueno, pero es malísimo. Si hemos hallado gracia ante tus ojos, danos esta parte de la tierra y vosotros ir tirando para lo que queda de la conquista, que nosotros ya nos quedamos aquí. ¿Qué os parece esto? Morro, ¿no? Total. O sea, ¿cómo podía ser que hubieran conquistado juntos todo aquello y ahora tuvieran la cara de decir que sus hermanos fueran solos a conquistar el resto? ¿Y qué dices, Moisés? ¿Qué dice Moisés? Entonces Moisés se enfada, respondió y dijo, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Yo me imagino la cara de Moisés, pero sería un tono. ¿Van a ir vuestros hermanos a la guerra y vosotros os vais a quedar aquí? ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres. Y les dice, ¿os rectificáis lo que estáis diciendo? Os mando al desierto a morir otra vez. ¿Tiene tela? El daño que hace la falta de unidad en la misión. ¿Lo veis o no? Eran todas las tribus las que tenían que trabajar juntos para la conquista. No que uno vaya a su bola porque ya está satisfecho y deje que los demás se apañen. ¿No? En el mundo en el que estamos evangélico, tendríamos que estar unidos por la misión, no divididos por la misión. En la iglesia, como Viladecans o en la nuestra, todas las familias son necesarias, todas las tribus no somos, pero familias. No hay nadie aquí que no necesitemos. Tú estás aquí, pues tú eres necesario. Y no debería de ocurrir que tú digas, pues yo no, ya lo harán otros. Yo ya estoy bien como estoy. La iglesia tiene que estar unida cuando está enfocada en la misión. Todo el mundo haciendo lo que puede. No todo el mundo puede hacer lo mismo, pero todo el mundo haciendo lo que puede. ¿Sí o no? Eso es lo que el Señor oró en Juan 17 por la iglesia. Que estuvieran unidos para que el mundo supiera, para que el mundo conociera. Por eso, aunque no era el texto propiamente, puse allí unidos, ¿no? Hemos de estar, hermanos, enfocados en la misión, porque eso es lo que Dios quiere, es lo que Dios le dijo al pueblo y lo que Jesús nos ha dicho. Obedientes a la misión, confiados en las promesas de victoria, de la presencia de Dios, esforzándonos en la palabra y unidos, todo. Hace falta cada uno, no nos sobra nadie. Hace falta que todos estemos unidos.
Amén.